Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a Marcelo Larrea, analista. Con él queremos hablar sobre el tema que convoca en este momento al país, que es el caso Odebrecht. Marcelo, ayer a través de Twitter veíamos lo que Marcelo Larrea publicaba. Decía, ¿para qué queremos la lista si la lista está en los contactos? ¿Cómo analizar esto con la información que se está dando a conocer de todos los contratos que se hicieron con esta empresa brasileña? Buenos días, Claudia. Siempre es un honor para mí estar en tu distinguido programa y a todo el auditorio de este prestigioso canal. En efecto, las evidencias son públicas. La lista de Odebrecht no es que no sea necesaria, es importante saber quiénes han sido delatados por los mismos Odebrecht. Y ayer hubo una nueva delación. Emilio Odebrecht, uno de los jerarcas del grupo Odebrecht, declaró expresamente... El papá de Marcelo. No sé si es el papá o el tío, ¿no? Pero él declaró expresamente en Curitiba que los presidentes pedían favores y que la forma de realizar esos favores era pagando sus campañas electorales. Y la Forja de Sao Paulo y habló publicó en genérico, los presidentes de América Latina. No dio nombres, pero la Forja de Sao Paulo publicó la semana pasada una nómina larga de presidentes que recibieron o habrían recibido, hay que establecerlo con un debido proceso, donaciones o coimas de Odebrecht para sus campañas electorales, y entre ellos está Rafael Correa. De manera que no hay que olvidar que el expresidente Correa tiene que rendir cuentas a la justicia y tiene que informar si recibió o no recibió esos 33.5 millones de dólares que la Forja de Sao Paulo sostiene que recibió en el año 2013 para su campaña electoral, con una gravedad adicional. Él no solamente era un candidato, lo cual está prohibido por la ley, y un candidato presidencial no puede venderse a una corporación transnacional, sino que además era el presidente de la República. Y en consecuencia estaba vendiendo la República, lo cual es absolutamente inadmisible. Y por lo tanto no entiendo por qué este señor, que ha hablado con tanta insistencia sobre todos los temas, los que le competían y los que no le competían como presidente de la República, mantenga un absoluto silencio sobre una denuncia tan grave de un periódico tan importante como la Forja de Sao Paulo. Pero te decía que las evidencias están a la luz pública. Los contratos y la multiplicación de los sobreprecios de Odebrecht han ocurrido en numerosas obras. Pausa, Marcelo. En el tema de transparentar los dineros que recibieron los candidatos presidenciales de América Latina en las campañas, ¿cómo lograrlo? La Forja de Sao Paulo es muy clara en esto. Dice tales y tales recibieron tanto, y está la candidatura del 2013 del expresidente y presidente en funciones en esa época. ¿Cómo transparentar esto y cómo llegar a concretar? Porque en las campañas ingresa dinero, no sabemos si el candidato está enterado o no, pero hay una gerencia de campaña y además esa campaña tiene que entregar las cuentas al Consejo Electoral o al Tribunal Supremo, como se llame el organismo electoral. ¿Dónde está la información? Bueno, el Consejo Nacional Electoral debería intervenir en el caso, pero también la Asamblea Nacional y también la Fiscalía General del Estado. No se puede encubrir una denuncia tan grave que lesiona no solamente la dignidad del expresidente, sino la dignidad de todos los ecuatorianos. Este no es un país en venta. Pero Marcelo, es durísimo lo que dices, es decir, vendimos al país. Evidentemente, un presidente de la República no puede vender su candidatura presidencial a una corporación transnacional, sea la que sea. Esto es absolutamente inadmisible y un acto gravísimo de lesión a la soberanía del país. Es un delito agravado el que se habría cometido si se confirma esa gravísima denuncia. Pero estamos frente a un caso de Odebrecht y lo que encontramos es que, por un lado, el presidente Lenín Moreno da señales claras, hace una declaración cuando se posesiona de que pide la lista de Odebrecht, de que demanda transparencia, de que va a luchar contra la corrupción, y de pronto tenemos un pronunciamiento del bloque legislativo de Alianza País que dice que hay que expulsar a Odebrecht. Es decir, hay que encubrir a Odebrecht. Odebrecht, si está aquí, tiene que rendir cuentas de aquí y hay que pedirle explicaciones de aquí. No tienen que irse ni a Brasil, ni a Estados Unidos, ni a China, ni a Marte. Los delegados de la Asamblea tienen que pedir a Odebrecht que comparezca a la Asamblea Nacional y dé cuentas de todos los contratos y todas las coimas que pagó, a quién y por qué. Eso es lo que debería hacer la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. No expulsar a la empresa porque se acaban las pruebas. Claro, porque evidentemente es garantizar la fuga de Odebrecht, cuando ellos tienen que responder ante el país y tienen que pagar las indemnizaciones de rigor y sobre todo tienen que decir la verdad.
porque lo que el país quiere no es venganza ni nada por el estilo, lo que el país demanda es verdad y justicia. Y este caso, evidentemente, ha conmovido al país, pero también ha abierto las puertas a un proceso de saneamiento absolutamente necesario en lo que respecta a la gestión de los recursos públicos. En toda la información que estamos mirando, ¿cómo analizar cada contrato? Porque de pronto firmó un ministro, manejó la obra un subsecretario o viceministro. ¿Cómo saber y cómo descubrir quiénes recibieron y quiénes solamente administraron en un momento dado un contrato? Porque de pronto vamos a empezar a criticar a aquellos que solamente manejaron un contrato y no fueron responsables ni de sobreprecio, ni de la coima o como se le llame, los dineros adicionales que pagó la empresa. Evidentemente, hay que hacer un estudio jurídico muy responsable y serio. No se puede jugar con el honor de las personas. Pero fue claro que el presidente Correa en el año 2008, cuando ejercía sus funciones, expulsó a Odebrecht calificándole como una empresa corrompida y corruptora. Y luego, bajo sus ojos, Odebrecht regresó a operar en el país. Es muy claro que muchas de las obras de Odebrecht multiplicaron sus sobreprecios, ganaron los concursos con cotizaciones más bajas que los otros competidores y al final del día las obras terminaron costando 2, 3, 4 veces el valor originalmente propuesto, de manera que ahí hay quiénes son los responsables de la suscripción de los contratos, si recibieron o no recibieron coimas, quiénes son los responsables de los reajustes de precios que dispararon los costos de las obras, quiénes son los responsables de la fiscalización de las obras que calificaron obras cuya calidad todavía está en duda. Hay obras que están operando y hay obras que no están operando. De manera que se requiere una fiscalización integral de toda la gestión de Odebrecht en el país. Y esto es una tarea inexcusable para la Asamblea Nacional, es inexcusable para el fiscal general y es inexcusable para la Corte Nacional de Justicia, que también tiene que intervenir. No puede vivir con los brazos cruzados y durmiendo el sueño de los justos. ¿Y qué va a pasar con esta comisión que anoche se posesionó, la Comisión Anticorrupción y de Transparencia, liderada por ministros de Estado y personas afines al régimen? Bueno, ellos tendrán que hacer lo que tengan que hacer. Es difícil prever qué es lo que van a hacer. Yo consideré... Porque ellos dicen que no van a investigar. Y yo dije públicamente que la constitución de la comisión era un error, porque una comisión de esa naturaleza debe estar constituida no por gente que se haya destacado o haya tenido animosidad al gobierno precedente, ni por gente que haya defendido al gobierno precedente. Todos los miembros de una comisión de esa naturaleza tienen que ser irrecusables para garantizar su plena independencia. No, el país no está pidiendo venganza, y esto hay que decirle a todos los funcionarios del exgobierno del presidente Correa. Lo que el país está pidiendo es verdad y justicia. Quienes son responsables de actos que lesionan la dignidad de la nación, de actos de peculado y de corrupción, tienen que rendir cuentas a la justicia y ser legalmente procesados, y nadie más. Este baño de verdad que pide el país, ¿cómo lograr que además de baño de verdad sea devolución de recursos? Porque a veces nos cansamos como periodistas y como medios decir, estos son los actos de corrupción. Bueno, pero ¿cómo hacer que la gente devuelva el dinero que se llevó? Hay acciones legales que tiene que responder Odebrecht. De hecho, Odebrecht está pagando multas en Estados Unidos y entiendo que en Brasil, y deberá pagarlas también en el Ecuador por las prácticas ilegales y corruptas que ha introducido en el país, pero también aquellos que han recibido el dinero tienen que devolverlo. Felizmente en la época actual es muy fácil hacer una pesquisa, identificar dónde están los recursos, en qué cuentas aparecen y volver a traer esos recursos al país. Es también una campaña de recuperación de recursos que han robado a la nación. El acto del delito de peculado es un robo a todos, porque es un robo de los dineros públicos que pertenecen no al presidente de la República, sino a todos. Y por lo tanto, todos tenemos el mayor interés de que cosas de esta naturaleza sean plenamente esclarecidas. No pueden quedar bajo el manto de la impunidad ni en la sombra, como han quedado durante lamentablemente 10 años, porque todas las denuncias sobre corrupción que se hicieron en el periodo precedente fueron o archivadas en la famosa Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional o ignoradas por la Contraloría General del Estado y por la Fiscalía General del Estado. Ahora el país está demandando un cambio profundo en un tema tan fundamental como la transparencia y la ética y la justicia en el país. Es necesario que se saquen las manos de la justicia, que la justicia pueda obrar con absoluta independencia de poderes y no bajo la tutela del jefe de Estado. Bueno, vamos a esperar el regreso nuevamente del fiscal general a ver qué novedades trae de Brasil, que nuevamente está viajando. Ahora, las novedades van a ser muy interesantes, porque la declaración que hizo la semana pasada es que ahora iba a traer la lista de quienes tienen fuero de corte, de manera que se supone que ahí estarán los nombres de altos funcionarios que gozan de fuero de corte y que generalmente son los funcionarios electos por voluntad popular. Es decir, hay que esperar a mirar qué ocurre con este tema. Ahora, Marcelo, ¿cómo diferenciar? Por un lado, el apoyo a campañas electorales, que lo acaba de decir Marcelo claramente, y el otro, el tema de obras. ¿Cómo trabajar en las dos
áreas, es decir, transparentar información sobre fondos entregados a una campaña y el otro punto que es el manejo de contratos de manera no muy clara. En el primer caso, el de los aportes de las campañas electorales, según la información que circula en Brasil, han habido 3 grupos de marqueteros políticos que dieron estos servicios a Odebrecht y participaron en distintas campañas. Es absolutamente necesario que en ese caso, sí, haya una comisión de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía Nacional, multipartidista, que vaya a Brasil y libere esa información, porque esa información no va a estar en el Ecuador, evidentemente. Pero en el caso de los contratos, la correlación entre la lista de Odebrecht y los contratos que se suscribieron, los contratos están en el país. No hay ninguna razón para que el exfiscal no haya abierto esos contratos y haya elaborado su propia lista y haya hecho el seguimiento correspondiente. No para perseguir a los funcionarios de una entidad pública en la cual se hizo o no un contrato con Odebrecht, sino para perseguir a la verdad, para saber quiénes recibieron coimas y por qué suscribieron contratos que han sido lesivos a la nación. Muchas veces no es quienes suscribieron, quienes ordenaron la suscripción. Quienes ordenaron la suscripción y quienes recibieron el dinero, ¿no? Evidentemente hemos vivido años de sumisión en los cuales habían órdenes y quienes cumplían órdenes gozaban del beneplácito del poder. El último caso, el caso del señor Buñay, que gozó además de un acto, en mi apreciación, delictivo de uso de la facultad presidencial el indulto o el perdón. Claro, evidentemente fue una situación de esa naturaleza. Y le ordenaron que firme los papeles, allanó todos los procedimientos internos del banco, firmó todos los papeles y fue condenado precisamente porque cometió un acto delictivo. Y no hay indulto para los actos delictivos, por arrepentimiento. No hay un solo preso en el país que no se arrepienta de las causas por las cuales está preso. Con ese criterio jurídico del expresidente, todos los presos deberían ser liberados, en consecuencia mediante un indulto presidencial. Eso es una lesión gravísima al derecho en el país y a la justicia en el país, y no puede quedar en impunidad tampoco. El expresidente debería ser procesado por un caso de esta naturaleza. Hay que analizar qué ocurre y las novedades que van a darse en el país. Queremos agradecer a Marcelo Larrea, él es muy claro en su análisis. Primero, al hablar de que los contratos de Odebrecht son públicos y por lo tanto la Fiscalía y los demás organismos deben mirar cómo se manejaron y están los listados de los nombres allí. Y por otra parte, analizar qué está pasando con las campañas electorales. Sería muy grave que Odebrecht haya entregado millones de dólares en el 2013 al candidato en ese entonces, candidato y presidente. Son temas que se están denunciando, se están comentando, hay que comprobar si son reales para que efectivamente la justicia en el Ecuador actúe. Gracias nuevamente a Marcelo Larrea. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el economista Leonardo Lazo. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise sábados y domingos 19 horas. Con
nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Queremos dar la bienvenida a Leonardo Lazo, él es experto en temas de comunicación, con él queremos hablar sobre los cambios que se han dado con el nuevo gobierno. Leonardo, cuando uno mira y recuerda los enlaces sabatinos, que fue decisión de Lenín Moreno eliminarlos, y lo que pasó la noche de ayer con una cadena más bien corta de información al país, ¿cómo analizar este giro de comunicación y de imagen del gobierno central? Bueno, creo que es positivo y en el país hay un alivio, digamos, ¿no? Creo que el país, una de las cosas... ¿No le van a extrañar a algunas personas el tema de los enlaces? Creo que muy poca gente. En realidad había un agotamiento de ese modelo, las sabatinas muy largas, la agresividad, la violencia, como metodología de comunicación del gobierno era muy dura. Y creo que hay un respiro. Lo de Lenin de ayer es más bien una suerte de bitácora, una agenda de lo hecho, un reporte semanal sencillo de 10, 15 minutos. Y me parece que es un alivio y me parece una buena decisión en principio, ¿no? ¿Cómo analizar los procesos de comunicación? Son estilos diferentes del exmandatario y del actual. ¿Cómo analizar lo que será la cercanía o el acercamiento a la comunidad en lo que se denomina rendición de cuentas, análisis de una serie de temas? Vemos incluso al propio ministro de Economía el día de ayer dando una rueda de prensa en donde anuncia recortes presupuestarios. ¿Cómo debería ser un manejo de comunicación que genere opinión favorable y positiva en varios sectores y además una cercanía con el pueblo, que es lo que se utilizó en el gobierno pasado? En principio lo que se ve es un cambio de estilo importante, ¿no? En el caso de Correa era un modelo en donde él era el gran actor, e incluso con una relación muy vertical, muy autoritaria con sus propios funcionarios y subalternos, ¿no? A quienes solía incluso humillar públicamente, eso era común, y les daba órdenes y les tomaba decisiones. Cambiar las decisiones, él tomaba por ellos las decisiones. Yo, en el caso de Lenin, lo que se permite ver en estos primeros movimientos es más bien un trabajo como de equipo. Sale el ministro de Finanzas a explicar los cambios que va a hacer en el recorte de presupuesto y tal. Es decir, me parece que Lenin plantea una comunicación en donde él es más bien un facilitador de todo un equipo que toma decisiones y él hace la parte central, que es estratégica. Como que yo en ese terreno lo veo positivo, ¿no? Es decir, cada ministro informará sobre su área. Y eso es una forma de trabajo diferente, no es el presidente que informa de todo, claro, sino cada ministro es especialista en lo que está haciendo. Claro, son dos formas, ¿no? La una vertical, autoritaria, un liderazgo durísimo, como era el estilo de Correa, y esto más bien un manejo un poco más corporativo, si cabe, en donde cada uno es especialista en su tema y el presidente es el director de orquesta. Me parece que por ahí va la cosa, ¿no? En todo esto, además, ¿cuál debería ser el papel de los medios públicos? Hubo mucha crítica en el gobierno anterior del papel de los medios públicos. ¿Cómo redimensionar este espacio importante que tiene el Estado ecuatoriano, pero diferenciar entre medios estatales, medios públicos o medios de un gobierno de turno? Bueno, eso es un poco más complejo por cómo están construidos los medios públicos, pero en esencia deberían ser públicos, no estatales ni del gobierno. Es decir, deberían ser imparciales, deberían permitir la opinión cruzada de las partes y eso habrá que ver si pasa. Por ahora todavía no se ve mayormente un cambio en los medios públicos, ¿no? ¿Cómo analiza usted desde el punto de vista de comunicación la formación de este comité anticorrupción, de esta comisión nombrada y además que se involucró en el informe semanal del presidente Moreno? A mí no me gusta ese nombramiento, ¿no? Porque ya hay una comisión anticorrupción que además tiene el aval de personalidades muy reconocidas por la sociedad ecuatoriana. Entonces, poner otra comisión es como competir. Y además, en esa comisión están personas que forman parte del gobierno y han formado parte del gobierno, con lo cual son juez y parte. No estoy haciendo juicios de valor sobre su ética o su capacidad, pero de hecho son gente que ejerció cargos en el gobierno del presidente Correa y que tuvo que ver con una serie de decisiones que ahora deben ser investigadas. Entonces va a tener la imparcialidad. Ejerció cargos y algunos de ellos ejercen cargos. Ejercen cargos y entonces son juez y parte. Entonces, en principio, debería ser una comisión independiente. Y además hay una buena comisión anticorrupción. Jorge Rodríguez, Julio César Trujillo, Simón Espinosa, la doctora Robalino. Son gente inmensamente reconocida por su capacidad y ética, de modo que no veo necesidad de contraponer otro órgano. Además de que el gobierno ya tiene otro órgano que ahora es una subsecretaría y que fue una secretaría de transparencia que también está allí, ¿no? Es decir, hay que analizar las funciones de cada una y qué respuesta tienen que entregar. Así es. En todo el manejo de comunicación hay varios temas.
Si usted asesorara al presidente Lenín Moreno y a su equipo, ¿qué recomendaciones daría en este proceso de cambio, pero al mismo tiempo de baño de verdad que tanto se anuncia? El tema corrupción está allí y va a estar allí durante un buen tiempo, entonces habrá que ver. Y es parte permanente del discurso del presidente Moreno, el decir, claro, vamos a analizar antes, el ahora y también el después. Claro, pero ahora hay que ver si eso se trasluce en acciones reales y en una voluntad real de fiscalización, de combatir la corrupción y de no permitir la impunidad. Lo que ahora se ve es una cosa medio mezclada, ¿no? Es decir, se ataca fuerte al tema del Contralor, que creo que es un tema que no hay mucho más que hacer. Él es un ciudadano norteamericano, está en Hollywood, Florida, y no va a ser posible traerlo ni va a pasar nada. Podrán hacerle juicio político, etcétera, pero ya hay voces defendiendo que el presidente Glass no debe ser, el vicepresidente Glass, perdón, no debe ser investigado. Creo que la posición debe ser la contraria. Investiguen a fondo, lleguemos hasta el fondo. Eso es lo que ordena la ética y la transparencia en lo público. Pero aunque el Contralor además sea ciudadano norteamericano, no podría declarar, aunque sea a distancia, o ver cómo él puede declarar, entregar documentación y transparentar la información. Sí, eso puede pasar. Todo eso hay que ver qué pasa, ¿no? La investigación recién comienza. Son aproximadamente 30 contratos de Odebrecht. La Comisión Anticorrupción ha ofrecido en los próximos días sacar el informe de Kaminowska. Ahí aparecerán otros nombres. Entonces, digo, vamos y venimos de Brasil trayendo información. La corrupción también va a estar allí como un gran paraguas, como una sombra en los próximos meses y años del gobierno. Por eso hay que ver si es que realmente hay una voluntad de combatir, no solo del presidente, porque creo que es una oportunidad para el fiscal de demostrar independencia, para el Poder Judicial, demostrar que realmente quiere... Y la propia Asamblea y la que Asamblea, el tema Comisión de Fiscalización y la Asamblea. Entonces ahí hay unos matices, ahí hay favores, ahí hay lealtades, ahí hay un montón de cosas que habrá que ver cómo se dirimen, porque es un cambio complejo. Es el mismo partido de gobierno en el poder, y entonces... Además, es mucha gente que vio pasar todo eso y que de pronto ahora se da cuenta que eso ha pasado y que el Contralor ha sido como ha sido. Es decir, hay cosas medio oscuras y que habrá que ver cómo se transparentan. Por eso le preguntaba a usted como asesor de comunicación, si uno analiza la figura fuerte del expresidente y el cambio de gobierno hacia el presidente Moreno, ¿qué recomendaciones se podría dar al nuevo gobierno, siendo del mismo partido? Es bueno desmarcarse de algunas cuestiones del gobierno anterior en temas de comunicación, manejar los mismos eslogans, cómo trabajar una nueva política de comunicación cuando 10 años todos hemos aprendido a cantar una serie de canciones, aunque estemos de acuerdo o en contra del partido que nos gobernó, pero sí, hay cosas que están en el imaginario ecuatoriano. Se deben mantener, se deben modificar. ¿Cómo marcar una diferencia entre el presidente que salió y el presidente Moreno? Lo que pasa es que la comunicación tiene dos elementos, ¿no? Uno es la comunicación en sí misma, el estilo, que es un poco lo que usted está tocando, pero también detrás está la realidad, que es lo que pasa en el país. El presidente Correa gobernó en toda una etapa en donde hubo gran bonanza económica y eso le permitió también a él cosechar mucha imagen porque era capaz de repartir muchas obras, de hacer muchas cosas. Habrá que ver en el caso del presidente Moreno con qué recursos cuenta y qué tanto puede satisfacer las demandas que tiene el país. En realidad recibe una situación más bien compleja en lo económico y habrá que ver cómo la resuelve. Entonces, de alguna manera, la construcción de imagen y de estilo del presidente Moreno también dependerá de lo que él logre. Por un lado está la corrupción, pero del otro lado está la realidad. Y la realidad marca que hay que mejorar lo fiscal, hay que levantar la economía real para que el país despegue. Porque está hay ofertas de campaña que se hicieron. Hay ofertas de campaña, entonces habrá que ver cómo se resuelve eso para que él realmente construya su estilo y su imagen. En cuanto a la comunicación, ya se ve una diferencia de estilos. Ese estilo autoritario, vertical, duro, versus un estilo suave de diálogo, de apertura. ¿Hasta dónde es real ese estilo de diálogo, de apertura y de transparencia? Es lo que habrá que ver en los próximos meses con el presidente. Hay que ver la actuación de ministros, secretarios de Estado y del propio presidente, a ver cómo va el involucramiento, además, que tanto se anuncia de buscar un acuerdo entre lo público y lo privado para mejorar la economía, como usted menciona. Exacto. ¿Qué señales deberíamos esperar? Llevamos apenas 2 semanas de cambio de gobierno. ¿Qué señales debemos esperar y cómo hacer para que se articule público y privado? La corrupción, como usted dice, está. Es una sombra permanente que lo que todos debemos hacer es tratar de aclararla, investigar y transparentar. Pero está. ¿Cómo, por otra parte, buscar puentes con las empresas, con los sectores privados, con la academia, con una serie de partes
tanto como empresariado o como organizaciones que son parte del mundo privado y debería trabajar en equipo con el gobierno? Claro, ahí hay parte de este cambio que decíamos, ¿no? El estilo de Correa era un estilo de imponer. Él negociaba poco con la academia, con los empresarios, etc. Yo siento que en el caso de Lenin hay una voluntad de dialogar. Ya veía un diálogo entre las CENESID y la Universidad Andina y la academia para solucionar una serie de cosas que tienen pendientes. Lo propio pasará con las cámaras y los empresarios. Entonces, creo que el presidente tiene una gran oportunidad de construir un país del diálogo y un país de los consensos versus un país de la autoridad y la imposición. Si es que eso se da, creo que Lenin puede construir poder, legitimar su gobierno y construir un estilo propio de gobierno y de comunicación. Y mejorar la situación por la cual está atravesando el país, que vivimos en una crisis en este momento. Sí, muchísimas gracias al analista Leonardo Lazo. Recordamos que cuando hemos hablado del tema de comunicación se ha hecho una comparación de lo que pasaba y lo que está pasando. Él piensa que este gobierno puede lograr diálogo y consenso con diferentes sectores y esto puede marcar una enorme diferencia. Hay que transparentar información, hay que luchar con esa sombra de corrupción, pero la única forma es combatiéndola con transparencia y buscando que los diferentes sectores, como él señalaba, la Fiscalía General del Estado, la Asamblea, el mundo de lo judicial del Ecuador, demuestre independencia y los culpables sean castigados. Así que hay una serie de posibilidades a futuro. Queremos agradecer a Leonardo Lazo por su análisis del día de hoy. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la economista Rosana Caicedo, quien es la directora zonal número 9 del SRI. Lamentamos que el señor Orlando no pudo acompañarnos esta mañana, pero viene en su lugar Rosana Caicedo, que es la directora de la zona número 9 del SRI. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador, igual porque uno otro, Carlos Freire, la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30, reprise, sábados y domingos a las 21 horas. Realidad Nacional, un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Rosana Caicedo.
Macedo. Ella es directora zonal 9 del Servicio de Rentas Internas. Ingeniera, es pregunta obligada del tema del IVA. A partir del 1 de junio volvimos al 12%. Quisiera que nos comente durante este año que rigió el 14%, estos 2 puntos para ayudar a Manabí, cuáles fueron las recaudaciones, cómo funcionó un IVA superior. Bueno, muchas gracias. Con la Ley de Solidaridad se aprobaron algunas contribuciones solidarias y entre ellas el aumento de 2 puntos porcentuales del IVA. Principalmente en toda la recaudación de contribuciones solidarias hemos tenido cerca de 1.471 millones de dólares en recaudación, cerrados al 31 de mayo. ¿Esto es solo el IVA o también los adicionales en impuesto a la renta, las contribuciones especiales? Son las 4 contribuciones y los 2 puntos porcentuales del IVA. Los 2 puntos porcentuales representan 681 millones, más o menos lo que nos da unos 55 millones de dólares recaudados cada mes por concepto de este incremento. Y además hay que recordar que este incremento no lo tuvieron ni Esmeraldas ni Manabí. Exactamente, sin contar esas provincias que se mantuvieron en la tarifa del 12%. ¿Cómo ayudó este monto, que usted habla de casi 1.500 millones de dólares recaudados en total con las contribuciones? ¿Cómo ayudó esto a Manabí? ¿Hacia dónde se canalizaron los recursos? Es lo que muchos preguntamos y quisiéramos saber. Ustedes tienen la misión de recaudar. ¿Cómo canalizaron hacia las provincias que fueron afectadas? Bueno, esta recaudación cabe señalar que todo se traslada al Ministerio de Finanzas y ellos son los que contratan todas las obras que sirvieron para la reconstrucción de esas provincias afectadas. La misión tenía por objetivo la reconstrucción, la reactivación económica de esas provincias, dando también otros beneficios a través de la Ley de Solidaridad. Por ejemplo, por darte una muestra, nosotros tuvimos como 25,000 inscripciones en esas provincias de nuevas actividades económicas. Entonces eso puede ver cómo se está reactivando la economía de a poco. O sea, 25,000 nuevos emprendimientos, exactamente, ya sea comercios o empresas. Sí. Esto demuestra una reactivación. Sí, obviamente también se les ha dado una facilidad a los contribuyentes que ya tenían aperturado su RUG, a pequeños comerciantes, para de ser el caso que se les devuelva, en los contribuyentes RICE me refiero, se les devuelva las cuotas de RICE que fueron pagadas o que se les exonere del pago de esas cuotas. También tuvieron beneficios de una parte de anticipos y de pago de impuesto a la renta, así como también cuando se contrataba créditos con instituciones financieras, que las instituciones financieras también se puedan ver beneficiadas por el otorgamiento de esos créditos. Es decir, había una serie de bondades, por decir así, o de beneficios para la zona afectada. Sí. El hablar de 25,000 nuevos emprendimientos es algo muy positivo. Exactamente, para nosotros fue algo muy bueno, obviamente, porque primeramente formalizamos al sector, sí, porque se hicieron muchas campañas de formalización y de incentivos para nuevas actividades económicas. En todos los procesos que ustedes han llevado a cabo en este año de emergencia, ¿qué más ustedes pueden destacar? Se han creado nuevos negocios, una serie de oportunidades en temas de créditos. ¿Qué más usted nos podría comentar en este año de emergencias en donde el Servicio de Rentas Internas fue el organismo que más fondos recaudó para la emergencia? Bueno, se ha dado muchos incentivos a estos pequeños comerciantes principalmente, pero también incentivos a través de la Ley de Solidaridad, también se dieron incentivos para que las grandes empresas puedan invertir en estos sectores turísticos, sectores comerciales, y se les ha dado beneficios principalmente en el pago de impuesto a la renta y de anticipo. Entonces, poco a poco, a través de estos beneficios, se ve la reactivación de la economía. Tanto es así que a partir del mes de abril, nosotros en la recaudación del Servicio de Rentas Internas vemos un crecimiento respecto al año anterior. Esperamos que en este mes de mayo se traduzca también en un crecimiento respecto al año anterior. Lo cual habla o redunda en reactivación económica. Cuando usted habla de impuesto a la renta y anticipos, ¿va a seguir un régimen especial en Manabí, Esmeraldas, o todo terminó el 1 de junio? No, los beneficios siguen para las empresas. Hay beneficios que duran 10 años, 5 años, pero depende de la inversión que se haga y en el sector que se haga. El resto del país, ¿cómo ha reaccionado a la disminución de los 2 puntos del IVA? ¿Estamos listos para eso? ¿Las facturas, los sistemas están listos para reducir estos 2 puntos porcentuales? Bueno, el Servicio de Rentas Internas vino trabajando desde hace algún tiempo en capacitar a todos los contribuyentes para el cambio de esta tarifa. Cuando ocurrió el 1 de junio hicimos visitas a muchos locales, principalmente hablo de aquí de mi jurisdicción de la ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha. La zona 9 cubre todo Pichincha. Todo Pichincha.
salimos a visitar muchos locales y yo diría que aproximadamente un 98% conocía del cambio de tarifa. Le debemos mucho a ustedes, a los medios de comunicación. Cuando les preguntábamos cómo se enteró, nos decían por la radio, por la prensa, por la televisión, que se enteraron del cambio de tarifa, además también de lo que nosotros hacíamos como Servicio de Rentas Internas, de estas brigadas informativas, indicándoles cómo deben de cambiar, si es que deben de conservar sus facturas, que no importa que conserven hasta la fecha de vigencia, que únicamente cambien la tarifa del 12%. Si yo tengo una factura manual, o sea, un formulario de facturas, ¿puedo tachar el 14 y convertirlo en 12 y es legal? Bueno, no tacharle, pero sino bueno, ponerle al lado un 12%, un 12%. Y cobrar sobre la base imponible la tarifa del 12%. El momento que se emita la factura. Exactamente. Igual también comprobamos en muchos de los locales que ya estaban ajustados desde muy tempranas horas de la mañana y estaban ajustados los sistemas contables, tanto de cajas registradoras, de sistemas de preimpresión y también de facturación electrónica con la nueva tarifa. También se hablaba de que va a haber una reactivación, que hubo personas que decidieron comprar después del cambio de tarifa de IVA. ¿Es cierto esto? ¿Qué análisis han hecho ustedes sobre reactivación del área comercial cuando disminuye el IVA? Bueno, esto lo vamos a ver cuando se hagan las declaraciones del impuesto al valor agregado. Cabe mencionar que lo de mayo se va a declarar en junio, por lo tanto recién en julio veremos la afectación que tuvo en junio, porque es a mes seguido la declaración de impuesto al valor agregado. Pero a los ciudadanos se les indicaba que si es que ustedes compraron con tarifa 14%, ellos pueden usar el crédito tributario, es decir, si yo compré en más, puedo seguir utilizando eso a lo largo del tiempo para poder compensar con lo que yo tenga que vender y pagar por el IVA. Y si yo tengo que reponer algún tipo de mercadería y pagué el 14%, yo puedo compensarlo uno con lo otro. ¿Y el Servicio de Rentas Internas no reconoce eso? Eso se reconoce a través del crédito tributario que nosotros llamamos. Es decir, el IVA ventas, lo que yo vendo versus lo que yo compro, adquiero y con lo que yo he pagado del impuesto al valor agregado. Sobre esta información, si por ejemplo, por el Día del Padre, que es ahora en el mes de junio, los comercios compraron mercadería en el mes de mayo, pagaron con el IVA al 14%, pero van a vender al 12%. Ahí tienen un crédito tributario. Exactamente, tienen un crédito tributario. Y para conseguir el crédito, ¿qué líneas de capacitación o de apoyo brinda el SRI? Bueno, en esta parte de las declaraciones, porque este punto son declaraciones que se van haciendo mensualmente y se va acumulando este crédito tributario que les mencionábamos, siempre el Servicio de Rentas Internas está abierto a las capacitaciones, se hacen capacitaciones regularmente a los contribuyentes y se especifican sectores, pueden ser profesionales, comerciantes, médicos, abogados, todos los sectores que nosotros nos pidan y que vamos viendo la necesidad de acuerdo a lo que nos van solicitando y de acuerdo también a las declaraciones que nos estén realizando. Usted al administrar la zona 9, que es toda la provincia de Pichincha, es la zona que más impuestos paga en el país. Exactamente. ¿Nos puede dar cifras? ¿Cómo comparamos con Guayas? Y a veces discutimos entre Pichincha y Guayas quién paga más impuestos. ¿Cómo analizar esta zona tan importante para el erario nacional, pero también el tema productivo, comercial, plazas de empleo y todo lo que significa el pagar más impuestos? Bueno, aproximadamente el presupuesto está planteado en 14.085 millones de dólares. El año entero. El año entero. La zona de Pichincha tiene el 54% de recaudación, por lo tanto ahí usted puede darse cuenta de cuán importante es esta zona del país en la recaudación de impuestos. Obviamente tenemos la parte del sector petrolero que nos ayuda bastante en el tema de recaudación, pero siempre se están haciendo, como le indicaba, capacitaciones y también está mucho el acercamiento con los contribuyentes, principalmente los grandes contribuyentes que nos aportan el 80% de la recaudación aquí en Pichincha. Ingeniera, ¿cómo ampliar la base imponible? ¿Cómo hacer que más personas se formalicen, emitan facturas, ya sea del RICE o la normal, y esto garantice que existe una mayor cultura tributaria en todos los sectores? Porque hay los grandes contribuyentes, hay quienes estamos de una masa media, por decir así, que de una u otra manera siempre pagamos impuestos, pero la gran población, ¿cómo formalizarla para el pago de impuestos? Bueno, esto es cuestión de cultura tributaria. Los ciudadanos se podrán dar cuenta que a lo largo del tiempo nosotros hemos aumentado mucho en cultura tributaria. Me constó a mí justo cuando visitamos el 1 de junio, en que eran muy pocas personas que no sabían o que no tenían factura. Cuando llegábamos a un local siempre tenían factura, ya sea del RICE o del régimen general.
eran muy pocos los que decían no sabía lo del 12%, entonces poco a poco esto es cultura tributaria. El Servicio de Rentas Internas está trabajando mucho en esto de las capacitaciones. Desde pequeños nosotros estamos formando también a los niños. Tenemos el Rincón del Ciudadanito en una agencia aquí en la ciudad de Quito. Entonces poco a poco vamos involucrando, tenemos también convenios con el Ministerio de Educación en que se va capacitando a los estudiantes sobre la importancia de ser buenos contribuyentes. Y ser responsables además para y ser responsables para con el futuro del país. En esta disminución del IVA, ¿no genera problemas al SRI? Esto iba efectivamente para un fondo de emergencia para Esmeraldas y Manabí, porque hay muchos comentarios sobre recaudar menos y que puede generar problemas no solamente al SRI, sino al Estado como tal, que es a dónde van los impuestos. Bueno, como te decía anteriormente, en el mes de abril tuvimos un crecimiento en la recaudación sin contar las contribuciones solidarias, sin contar estas contribuciones solidarias que estaban ingresando. Entonces, somos muy optimistas, obviamente, en que a lo largo del año vamos a poder mantener el crecimiento de la recaudación, y cabe indicar que estos casi 60 millones que nosotros estamos dejando de recaudar por este incremento del 2% del IVA va a estar en el sector, va a estar en la economía. Es decir, yo como comerciante tengo que capturar esos 60 millones que están a disposición de los consumidores. Es decir, 60 millones menos de pago de impuesto, pero puede ser reactivación de otros sectores porque uno compra más o adquiere más servicios, en fin. Exactamente, esa es la crítica que nosotros hacemos respecto a esta disminución del 2%. Es decir, ustedes más bien ven de manera positiva este tema. ¿Se mantiene el presupuesto que ustedes tenían de recaudar como SRI a lo largo del año 2017 14.805 millones de dólares de impuestos? Exactamente, 14.085 millones. Nosotros mantenemos lo mismo que se mantuvo desde el año anterior en la recaudación, obviamente con la disminución de la economía que existió el año anterior, pero en este año sí estamos muy dispuestos a poder incrementar esta recaudación. Muchísimas gracias a la ingeniera Rosana Caicedo. Recordamos que ella es la directora de la zona 9 del SRI, la zona que involucra a toda la provincia de Pichincha. Es muy interesante escuchar a ella que la provincia de Pichincha significa el 54% de recaudación de impuestos a nivel nacional. Hoy hemos hablado sobre la disminución de los 2 puntos porcentuales del IVA. Ella es muy clara al decir que esto no afecta porque era un fondo específico para el área de emergencia de Manabí y Esmeraldas. Más bien ella considera que los 60 millones menos que recaudar el SRI por los 2 puntos porcentuales que se disminuyó a partir del 1 de junio va a ayudar a reactivar otros sectores de la economía. Gracias nuevamente a la ingeniera Rosana Caicedo. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el asambleísta Fabricio Villamar. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar
El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el asambleísta Fabricio Villamar. Él es parte del bloque de Creo. Asambleísta, el día de ayer vimos la declaración del bloque para pedir y exigir el juicio político al contralor Carlos Polit. ¿Qué otras medidas están tomando ustedes como bloque? La preocupación es, hace unos minutos estuvo el ingeniero Lazo y comentaba que cómo van a traer a policía ciudadano norteamericano. Buenos días, Claudia, amigos, amigas, qué gusto poder conversar con ustedes. El grave problema que se tiene es que a la vuelta de 10 años y medio, de un blindaje absoluto de los casos de corrupción institucionalizados, porque no se trata de casos aislados o de un puñado de eventos que pobrecitos les hacen tener vergüenza a los revolucionarios. No es así. Se trata de 10 años y medio en los cuales desde la oposición se ha venido denunciando qué es lo que venía sucediendo. Y lo que pasó es que al que denunciaba se le judicializaba. Tan es así que hasta hace pocas semanas el contralor, que ahora se encuentra en los Estados Unidos, acusado por el fiscal, denunciaba penalmente a los miembros de la Comisión Cívica de Control contra la Corrupción. Y ahora este señor, desde el exterior, dice que él había encontrado indicios de responsabilidad penal en contra del fiscal, el fiscal en contra del contralor, y los ecuatorianos en la mitad, viendo cómo las dos personas encargadas de, desde la institucionalidad, luchar contra la corrupción, se denuncian mutuamente. Alianza País, por su parte, quiere que el fiscal vaya solamente a la comisión de fiscalización de la Asamblea, en donde vale la pena contarles a los ecuatorianos que en esa comisión hay 8 miembros de Alianza País y 4 miembros de la oposición. ¿Hay posibilidades de fiscalizar en esta manera? No. La semana anterior, Claudia. A ver, aquí un paréntesis. Habla de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, donde hay amplia mayoría de Alianza País. Entonces, ¿cómo va a ser el papel de un legislador de oposición cuyo papel es doble, legislar y fiscalizar, si la fiscalización está coartada, como dice Fabricio Villamar, por una comisión en donde tiene amplia mayoría el bloque oficialista? El día jueves de la semana anterior, la oposición solicitó cambiar el orden del día de la Asamblea para que, mediante una resolución, nosotros, como asambleístas, logremos obtener la lista de los involucrados en el caso Odebrecht. La mayoría de Alianza País se opuso a que la Asamblea Nacional conozca la lista de los vinculados en el caso de Odebrecht. Y el día viernes, que comienzan los allanamientos, comienzan las prisiones, en donde termina vinculado un señor que aparentemente sería tío del vicepresidente de la República. Resulta que el juicio con el que se inicia, la causa por la que se inicia es asociación ilícita. Bueno, pero no es peculado, no es lavado de dinero. Es asociación ilícita, por lo cual la pena es menor que por otros delitos y que adicionalmente puede ser sustituida. Es decir, en el caso de encontrarse que estas personas que han sido detenidas inicialmente sean responsables, se les puede cambiar la pena por una menor. El mismo caso de este señor Ricardo R., según lo llama la prensa, él está con detención domiciliaria. De tal manera que todos los implicados son peces menores. A quienes fueron simplemente los intermediarios, a ellos se les acusa. Pero hasta el momento no se suelta un solo nombre de las personas que estuvieron vinculadas a los espacios del Estado. Porque esto es importante, claro. Pero en cambio, el tema del contralor, cuando se habla de los
personas que están involucradas y que tienen fuero de corte, que supuestamente el fiscal está yendo a Brasil para traer toda la información, el contralor no era de uno de aquellos que tenía fuero de corte. El contralor es calificado con la más alta calificación por el Consejo de Participación Ciudadana, nombrado por el gobierno de Alianza País. Por eso nosotros también estamos pidiendo en el bloque de la unidad, estamos pidiendo que venga el Consejo de Participación Ciudadana a responder ante el Pleno de la Asamblea, no solamente ante la Comisión de Fiscalización, en donde Alianza País tiene una mayoría absoluta, son 2-1. Me parece que es necesario además plantearse que es una ridiculez lo que está solicitando Alianza País, que se vaya a Odebrecht del Ecuador. Pero si lo que necesitamos es precisamente que Odebrecht dé respuestas en el Ecuador, no que se vayan. Es decir, ya vinieron, hicieron las trafacías que hicieron y ahora se van. No es así, Claudia. Tienen que ser responsabilizados en el Ecuador. Que no se les dé contratos es otra cosa. Pero de ahí, desde Alianza País, sugerir que se vaya nomás la empresa, me parece que es el más grande acto de sinvergüencería política que se quiere hacer en el Ecuador. En resumen, nombraron para cargos de control a funcionarios que terminan siendo corruptos. Si es que alguien fue cogido en actos de corrupción, se le iba a visitar a la cárcel, se los defendía en las sabatinas, se les avisaba antes para que se fuguen, y si es que no alcanzaron a fugarse, luego se los indulta. Si es que recibieron coimas después de haber ostentado el puesto, se decía que es un acuerdo entre privados. Si es que se paga más millones de los que se debía por un terreno, dicen que es un error de buena fe. Me parece que aquí hay un ejercicio de caradura de la gente de Alianza País y que se están lavando de las responsabilidades que tienen que asumirlas. Ellos han estado en el gobierno 10 años y medio. Pongámoslo en términos para que la gente lo pueda entender claramente. ¿Quién ha administrado este país durante 10 años y medio? Ha sido Alianza País. Pensar que la gente de Alianza País va a perseguir los actos de corrupción podría ser el más grande acto de ingenuidad política que cometan los ecuatorianos. Hay una serie de elementos que menciona Fabricio Villamar que son llamadas de atención a un gobierno que manejó el país y sigue manejando un mismo partido de gobierno. Va a estar presente durante los próximos 4 años. ¿Cómo garantizar transparencia? ¿Cómo ejercer como asambleísta de manera efectiva para que los culpables vayan y respondan? Ustedes están hablando de la presencia del contralor Carlos Polit. ¿Qué pasa con otra persona que varios sectores de oposición piden que comparezca a la Asamblea, como el vicepresidente Glass? ¿Cómo lograr efectivamente hacer que los supuestos involucrados den la cara y hablen? Los actos de corrupción no es que se descubrieron el día viernes de la semana pasada. La oposición ecuatoriana ha venido denunciando los actos de corrupción. No hemos visto a periodistas como años. Fernando Villavicencio, asambleístas como Clever Jiménez, todo lo que la prensa también ha hecho y después ha sido tildada de todo lo que hemos escuchado, ha estado trabajando en temas de investigación y se ha hablado de temas de corrupción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no estábamos equivocados, que los actos de corrupción existían. Pero también vale la pena recordarles a los ecuatorianos que cada vez que alguien denunciaba un acto de corrupción, la persona que denunciaba era la perseguida por la justicia del modelo correísta. Por eso es importante plantearnos que no se trataba solamente del cambio de presidente las últimas elecciones. Era el cambio de modelo lo absolutamente necesario. Pero no se dio. Estamos todos embarcados en un nuevo periodo de gobierno y Fabricio Villamar es legislador de oposición. ¿Qué es lo que nos corresponde en la oposición? En primer lugar, continuar esta lucha frontal contra la corrupción. Denunciar que la gente de Alianza País se sigue protegiendo, que hasta el momento no hay una sola denuncia puesta en la Fiscalía en este acto de persecución a los corruptos, según ellos, que tenga mandos altos. No lo han hecho. No hay forma de que se vincule a otra persona, mientras se dice que la empresa corrupta y corruptora es Odebrecht. Un ratito. Y los nombres de los funcionarios ecuatorianos que permitieron que la empresa corrupta y corruptora haga sus trafacías, ¿dónde están? Es un acto de protección de la gente de Alianza País. Por eso le decía a Claudia que es un acto de ingenuidad pensar que el gobierno de Alianza País, que puso funcionarios de Alianza País, que han sido acusados de corrupción,
va a ejercer acciones de fiscalización en contra de sus mismos compañeros. Esto no pasa. No, y hay una serie de cosas que se tienen que aclarar. Hace unos minutos Marcelo Larrea aquí señaló el problema de la campaña del 2013, que ya hay denuncias en Brasil de cuánto dinero de Odebrecht ingresó en una campaña política. Sí, y es parte de las cosas que se tendrán que investigar. Es decir, yo creo que lo que está sucediendo en el Ecuador es que podríamos caer en un acto de distracción, en donde nos dicen, estos 5 nomás han sido los casos corruptos y de ahí se acabaron los responsables, y no es así. Me parece que lo que los ecuatorianos merecen es toda la verdad, saber exactamente quiénes fueron responsables, y una cosa que es más importante todavía, a esta gente hay que hacerle devolver hasta el último centavo, y como dice la ley, tienen que reponer el doble de lo estafado al Ecuador. Me parece que eso es lo que nosotros tenemos que perseguir. ¿Pero en qué condiciones, Claudia? En condiciones en donde la mayoría de la Asamblea es de Alianza País. El fiscal es puesto por el Consejo de Participación Ciudadana, puesto por Alianza País. El Contralor fue calificado por el Consejo de Participación Ciudadana, puesto por Alianza País. ¿Se puede confiar entonces en que va a haber un proceso de fiscalización honesto, libre y transparente? En la práctica no. Por eso lo que estamos diciendo es que la lucha contra la corrupción esta vez no solamente es de quienes estamos en el campo político y de quienes están en los medios independientes, es principalmente de los ciudadanos. Pongámoslo así, si es que su vecino, que es funcionario público, ya cambió a los guaguas de colegio, ya se compró carro nuevo, se cambia de departamento y viaja a cada rato a Miami con sueldo de funcionario público, es imposible. Hay que denunciar, pero sobre todo hay que hacer que se proteja al que denuncia, no que se persiga al que denuncia, Claudia. Es importante esto, que deben protegerse las personas que denuncian y no ser perseguidos. Cambiando de tema, en la Asamblea hay varios temas pendientes. Hay desde la ley o la propuesta de ley que mandó el expresidente en el tema de redes sociales y otros puntos, y también leyes que fueron aprobadas durante los últimos 10 días de la anterior Asamblea. ¿Qué van a hacer ustedes como legisladores con los nuevos proyectos presentados antes del 24 y con todos los procesos que se aprobaron de manera acelerada, incluidos decretos presidenciales que cambiaron una serie de normativas? Hay una ley que incomoda a los ecuatorianos y que fue remitida en los últimos días y aprobada a saltos y a brincos por la anterior Asamblea, que es la ley que crea estos cuerpos de seguridad ciudadana, la cual se hace al margen de la Constitución. El problema que tenemos es que esta vez a la mayoría de Alianza País no le importa lo que diga la Constitución, sino que tengan los votos suficientes. Entonces, a pesar de ser una norma inconstitucional, como tienen la mayoría, la aprueban. En el caso de las semillas y transgénicos, que habían declarado en la Constitución que el Ecuador es un país libre de transgénicos, el expresidente de la República dice, ingresen nomás para mecanismos de investigación, a pesar de que esté en contra de la corrupción. Como tienen la mayoría, lo aprueban. De tal manera que en este momento no pasa lo que sucedía antes, en donde los legisladores primero veían qué es lo que dice la Constitución y luego procedían a hacer las normas. Ahora simplemente cuentan los votos. Hay suficientes, aunque se vayan en contra de la corrupción, en contra de la Constitución, y aprueban. El grave problema que tenemos, Claudia, es una pérdida de institucionalidad y de respeto a la norma que esa misma mayoría aprobó. Yo creo que lo que se tiene que hacer en este caso es tomarle la palabra al presidente de la República. Quieren hacer una lucha frontal contra la corrupción. No nombren a funcionarios para un frente de lucha contra la corrupción, sino cambien el Consejo de Participación Ciudadana. Si los primeros que tienen que responder ante la Asamblea del Ecuador son los miembros del Consejo de Participación Ciudadana por haber nombrado funcionarios que terminan perseguidos por actos de corrupción por la Fiscalía del Ecuador, esa gente tiene que responder. ¿Y de quién depende el cambiar este quinto poder del Estado? ¿De la Asamblea? ¿Del Poder Ejecutivo? La Asamblea de acuerdo a la Constitución, ¿quién debe hacer el proceso? La Asamblea tiene que interpelarlos y la Asamblea debería mandar a su casa a esta gente. Y que para el próximo Consejo de Participación se busque gente no vinculada al partido de gobierno que vaya simplemente a seguir órdenes, sino que representen a los ecuatorianos, a los del gobierno y a los de la oposición, a los ricos y a los pobres, a las mujeres y a los hombres, a los jóvenes y a los viejos. Pero lo que no podemos tener es que el Consejo de Participación es simplemente un espacio para nombrar gente que después termina en la lista de corruptos. El gobierno tiene que hacerse responsable de los casos de corrupción de estos 10 años y medio y dejar de protegerlos.
Muchísimas gracias a Fabricio Villamar. Recordamos que él es asambleísta de Creo. Él ha hablado sobre los casos de corrupción, el tema Odebrecht, y es muy claro al decir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe ser interpelado en la Asamblea. Él recomienda que debe ser cambiado cuando cometieron muchos errores al nombrar a quienes lideran los organismos de control. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias a Fabricio Villamar, gracias a ustedes que nos siguen día a día. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Equivida y de Glade Fragancias para el Carro. Estaremos con ustedes el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.